en las primarias chucutas que convocó la Mesa de la Unidad Democrática. Frente a la conclusión de ese lapso, la causa R quiere hacer las siguientes consideraciones. De cara al objetivo, al propósito que nos hemos planteado en este próximo proceso electoral, que es tener una contundente mayoría en la Asamblea Nacional, consideramos, y así lo calificamos, de grave error de la Mesa de la Unidad Democrática, grave error estratégico de no haber ampliado el margen de convocatorias de elecciones primarias en todo el país. Por el contrario, lo que ha ocurrido es que redujeron el número de primarias de las que inicialmente habían informado se iban a celebrar. De tal manera que tenemos que comentar que hubo solicitudes en relación a esto que acabo de señalar, que hubo solicitudes de estados, como el caso del estado Lara, donde el puesto otorgado a la causa R de manera directa en ese reparto, la causa R le solicitó a la Mesa de la Unidad que lo sometiera, que lo poníamos a la orden para someterlo a primarias. Y la respuesta que obtuvimos de la mesa fue sencillamente que el CNE no autorizaba más primarias. Eso me lleva a mí a preguntar ¿o acaso es el CNE quien determina cuántas primarias vamos a realizar por parte de la mesa? ¿O dónde las vamos a realizar? Esto me parece un exabrupto, que lo que tiene que ver con una determinación de un asunto que concierne a la oposición, al final de cuentas lo tenga que estar determinando el Consejo Nacional Electoral. De la misma manera tenemos que comentar en esta reflexión que hacemos en esta hora final de la inscripción de candidatos para primarias, qué tipo de arreglos se hicieron en este reparto por las cúpulas en Caracas, cuando ni siquiera al día de hoy se conocen y no se han anunciado los candidatos que van a ser colocados en esos circuitos protegidos y listas protegidas por los partidos políticos. El pueblo tiene derecho a saber quiénes son los candidatos, y esto, en ese sentido, no se puede seguir manteniendo en la sombra. No desistimos de nuestra insistencia en que hay tiempo todavía para corregir y reflexionar, porque consideramos que, a pesar de que concluyan o se hagan las pocas primarias que se acordaron, hay otros y diversos mecanismos que pueden ser asumidos o pueden ser puestos en marcha, mecanismos de tipo popular de consulta y de consideración de liderazgos regionales en cada una de las zonas del país, para que la amplitud pueda llegar a la Mesa de la Unidad Democrática para este nuevo proceso electoral. Y para nosotros esto es muy importante, porque hoy la Mesa de la Unidad está proponiendo un cambio, y el cambio tiene que ser creíble, el cambio tiene que tener, desde nuestro punto de vista, credibilidad. Por eso consideramos supremo, imperioso, el hecho de que
nos esforcemos en continuar haciendo una interactuación con el resto de los ciudadanos, de manera que tengamos ventajas en este próximo proceso electoral que va a convocar el Consejo Nacional Electoral. Los cogollos partidistas no pueden seguir secuestrando la voluntad de los ciudadanos. Y eso tiene que ver con el tema de cambio. No podemos estar repitiendo los errores del pasado. Pareciera ser que el espíritu de este señor de Acción, que era de AD, de Alfaro Usero, estuviera impregnando a algunos partidos políticos en eso de ponerse de acuerdo o establecer componendas de cogollo para hacer este tipo de reparto. Con eso está en desacuerdo la causa R, y por eso nosotros, con toda la autoridad del caso, porque hoy día es cuando debe imponerse por encima de todas las cosas y por lo que el país vive, la posición y las conductas más democráticas, de forma tal que esto sirva de una vez para establecer balances o contrastes entre el abuso de poder que se comete desde el gobierno y el cambio que nosotros queremos establecer en Venezuela, que tiene que ser precisamente caracterizado por una profunda un profundo y un planteamiento democrático de raíz, radical, como lo dice nuestro nombre. Y luego queremos, para concluir, establecer la siguiente reflexión. La causa R ha venido trabajando desde hace muchos años al lado del resto de las organizaciones partidistas por construir una referencia, un referente de oposición de unidad en el país. A la luz de las experiencias de las cosas que han venido pasando, yo creo que es hora, consideramos en la causa R, que ya es hora que nos planteemos la posibilidad de que la unidad o el instrumento de unidad del cual hablamos en el país no sea un asunto exclusivamente de los partidos políticos, sino que tiene que ir al encuentro de todos los factores de unidad en el país, que vaya al encuentro de un gran frente amplio de oposición, que incluya a partidos y a otros factores, y que además ese instrumento asuma la verdadera conducta y responsabilidad de convertirse en una dirección política para la acción y para la lucha opositora, y que verdaderamente nos podamos desde ese punto de vista capitalizar el descontento existente en el país y que nos convirtamos en una verdadera referencia de opción de cambio para la gran mayoría de los venezolanos que hoy día están en desacuerdo con este gobierno y que plantean abiertamente la necesidad de sustituirlo, de producir un cambio en Venezuela. Esa es una reflexión que, por supuesto, esperamos sea abordada, la reciban los partidos como un elemento estratégico para que efectivamente nuestro instrumento de oposición, la organización opositora del país, sea o tenga mayor fuerza, más contundencia, no se reduzca estrictamente a partidos políticos y tenga la posibilidad de interactuar con la gran mayoría, inmensa mayoría, que está opuesta a este gobierno. Esas son las reflexiones que queríamos hacer hoy cuando concluye este laxo otorgado por la mesa para la inscripción de candidatos en estas elecciones parlamentarias chucutas. Esperábamos que pudieran ampliar, no ampliaron la posibilidad, todo lo contrario, redujeron espacios
para las primarias, y eso lo calificamos de un grave error estratégico. Del resto, bueno, nosotros vamos a seguir en este sentido insistiendo en que tenemos que seguir actuando y ampliando espacios de participación para la preocupación que tenemos. Para evitar eso, había que hacer las primarias, en la mayoría de los espacios que se pudieran. Porque nosotros, ojo, no estamos contra el consenso, queremos hacer esa aclaratoria. Nosotros establecemos y creemos también en que perfectamente se pueden establecer consensos. Pero consenso es diferente a encogollamiento. Consenso es diferente a componenda de cúpulas partidistas, de cogollo, de acuerdo cogollérico. Porque nadie puede llamar, y nosotros no podemos aceptar, un consenso que sea determinado por 2 o 3 partidos políticos. Eso no es un consenso, eso es un reparto. La vez anterior, en relación a los consensos que se establecieron, los reglamentos de la MUD establecían que los consensos se hacían en cada una de las regiones, tomando en consideración liderazgos regionales, la sociedad civil, y donde no hubiera acuerdos o consensos en la vez anterior, eso se traía a Caracas. Esta vez fue diferente. La pregunta es ¿por qué? ¿Por qué fue entonces ahora al revés? Fue Caracas la que decidió, se repartió todo, y al punto que tienen repartido todos los espacios. Están reservados, como yo digo, los circuitos y listas protegidas, pero no tienen ni siquiera nombre. La gente tiene derecho a saber cuáles son los candidatos. Ese es el tema. Para impedir que otros candidatos tuvieran argumento para lanzarse afuera, nosotros señalamos que una solución para eso era la primaria, porque todo el mundo se podía medir y nadie iba a tener la excusa de que no me lo permitieron. No, eso permitía entonces solidificar la unidad. Y eso es para nosotros lo fundamental. De cara al objetivo de ganar el proceso electoral, ¿cómo vas a desaprovechar una herramienta tan poderosa como la de convocar a elecciones primarias? Las cosas han cambiado en Venezuela. Hay que oír al país. Eso es lo que le está ocurriendo al gobierno. Ojo, el gobierno Nicolás Maduro no oye a Venezuela. No están oyendo al país. Y por eso el gran malestar y el gran rechazo. Entonces, los que dicen ser alternativa para producir un cambio no pueden proceder igual. Anoche, supuestamente, espero que muy claro esto, hubo una reunión con representantes de la MUD y uno de los temas principales fue la candidatura de Andrés Velázquez. ¿Conoce usted parte de esta información? ¿Qué sabe de esta reunión? Si así se llevó a cabo, ¿y en qué va a quedar Andrés Velázquez en todo esto? ¿Va a llegar a consenso su candidatura o simplemente se va a lanzar de manera independiente? Nosotros lanzamos la propuesta, y en eso hemos insistido muchísimo, en que las consultas o las primarias fueran hechas para todos los cargos, para listas y para los circuitos nominales. En Bolívar había un problema, o existe un problema político que precede este proceso electoral, que se viene arrastrando desde hace 2 años. Unos desacuerdos con diversos factores que integran la mesa. ¿Cuál era la fórmula para resolver esos problemas? La fórmula era la convocatoria de primaria para todo. Eso no se hizo, no se hizo. Yo iba a competir precisamente para la lista, donde lo teníamos planteado. La lista no ha sido sometida a ninguna consulta y yo sencillamente, bueno, en este instante no estoy participando donde quería participar. Sin embargo, la causa está en esas primarias convocadas de manera defectuosa, porque, por ejemplo, en Caroní, que son 3 diputados los que arroja ese circuito número 2, uno solo fue sometido a primaria. La pregunta es, ¿por qué los otros 2 no? ¿Por qué uno solo? ¿Por qué no los 3? Y allí, en ese solo que abrieron, nosotros estamos participando en primaria. En el sur, Américo de Gracia va a participar en una primaria. Y en Eres
el circuito 1, vamos a participar en la primaria. Donde abrieron la ventana, nosotros vamos a participar en primaria. Lamentablemente no fue en todo. Mientras tanto, en mi caso, yo me reservo la posibilidad incluso de lanzar la lista separadamente. Eso puede ser una posibilidad, no lo hemos decidido, tenemos tiempo para eso. Pero es bueno que el país sepa también que nosotros somos un referente de oposición obligado en el Estado Bolívar. ¿Cómo es que van a discutir y se van a repartir el Estado Bolívar y no han tenido la cortesía, la caballerosidad, por lo menos el respeto y el reconocimiento del esfuerzo que hemos hecho para que se nos llame y se nos diga, mira, pensamos hacer esto con Bolívar, ¿estás de acuerdo? Yo puedo decir sí, no, o presentar otro tipo de fórmula, pero ni siquiera eso, para eso fuimos convocados. Entonces no puede ser, así no se puede actuar. Entonces, porque se actúa irrespetando ya no solamente a los actores de manera directa y a los referentes que tiene la oposición, tanto regional como nacionalmente, sino que se respeta a toda la población con eso que se ha hecho. Por eso hemos hablado de primarias chucutas y defectuosas, por las dos razones. Pocos sitios, menos incluso de los que anunciaron van a ser convocados, y defectuosas porque en sitios donde hay 3 parlamentarios solamente uno es abierto para ser sometido